Cuando pensaba en lo que íbamos a compartir hoy, recordaba cuando tenía unos 14 o 15 años, yo había tenido un encuentro con Jesús de una forma bastante casual. Estábamos en una reunión que se hacía en aquel entonces en una casa. Yo alguna vez ya les he contado el chisme. Y éramos, como siete personas, habíamos como 5 adolescentes y habían 2 adultos que eran los dueños de la casa, ¿no? Que la prestaban para que pudiésemos ahí orar juntos y compartir, como un grupo de hogar o una célula. Y en aquel entonces yo recuerdo que siento que tengo un encuentro con Jesús, siento que el Señor me llamaba para algo, y aunque no entendía absolutamente nada, pues simplemente yo recuerdo que el Señor me decía, tienes que dar un paso, ¿no? Y yo di un paso hacia adelante. De hecho lo di así, como literalmente, como una señal, porque yo así lo sentí en mi espíritu. Y fue entonces en aquel momento en el que empezó mi caminar con Jesús ya como un discípulo, no simplemente como aquel que cree o que crecí en la fe de mis padres o yendo a la iglesia, sino que empezó ya toda mi vida como un proceso como un discípulo de Jesús. Mi primera misión fue en aquel entonces, era colocar las sillas, alguna vez lo he comentado, después de la oración, en la iglesia antes del servicio, pues habían tiempos de oración. Entonces yo era el encargado de que las sillas estuvieran puestas en orden para el servicio, cuando ya estaba toda la gente. Pues esa era mi primera misión, ¿no? Como yo iba a la oración, me encomendaron esa misión, o al menos me la encomendó el pastor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo en aquel entonces tenía mucha curiosidad por saber cuál era el propósito de mi vida, que son cosas que hemos estado tratando todos estos meses, sobre nuestra identidad, quiénes somos, quién soy, quiénes somos en Jesús. Y la otra pregunta que todo el mundo se ha hecho alguna vez, y es ¿para qué estoy aquí? ¿Y para qué está mi vida? ¿Que hay algo más trascendente que sea simplemente trabajar, hacer algo de dinero, disfrutar de las cosas que tenemos en la vida o formar incluso una familia? ¿Hay algo más trascendente para nosotros? Entonces hemos hablado acerca de quién soy, acerca de nuestra identidad, y hemos mencionado un montón de cosas, ¿no? Yo creo que todos podemos mencionar algo, que somos testigos, somos amados, somos herederos, somos pacientes, somos hijos, somos hechura suya. Y creo que tenemos como todos ya una recopilación acerca de lo que somos en Jesús y la identidad que tenemos en Él. Entonces yo, como estaba en esa búsqueda, con 14 o 15 años, acerca del propósito, entonces ¿para qué? ¿Qué más tengo que hacer? Yo tengo que saber para qué estoy aquí. Claro, yo estoy poniendo las sillas y a lo mejor voy a llegar hasta viejito poniendo las sillas, pero ¿qué tal si hay algo más? Y yo no me estoy enterando. Porque yo quería saber cuál era el propósito de Dios para mí. Además, yo tenía algo en contra, y era el hecho de que yo a mí mismo me decía, yo es que no sé hacer nada. No sabía hacer nada, era como, nada, pero ni arroz. Pero incluso luego me fui a estudiar cocina y aún así el arroz siempre fue mi enemigo. Porque o se me pasaba o se me quedaba. Entonces yo no sabía hacer nada, y yo me daba cuenta que muchas veces se asociaba el propósito con tus skills, con tus habilidades, tus talentos, tus capacidades. Entonces los que tocaban el piano y eran buenos en eso, pues los dirigían hacia allí. Los que más o menos medio afinaban, pues los metían ahí para que aprendiesen a cantar. Los que tenían una personalidad más carismática, los ponían, les enseñaban para que pudiesen dar un mensaje en la reunión de oración. ¿Qué iba a sacar yo? Yo tenía 14, 15 años, me había dejado el pelo medio largo, estaba medio tal, y pues aparentemente a lo mejor era como David, ¿no? El hijo de Isaí en Belén, ¿no? Ahí a lo mejor perdido. Entonces luego me di cuenta de una cosa y quiero que lo leamos juntos. Efesios capítulo 1, verso 11. Voy a leer una versión que no es muy convencional, es la versión, en inglés se llama The Message, que es como el mensaje, que es como una paráfrasis, ¿vale? Y dice algo así, dice, es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo por primera vez y empezáramos a tener esperanza en Él, mucho antes de eso, Él tenía sus ojos puestos en nosotros. Dice el salmista, dice, mi embrión vieron tus ojos. Tus ojos vieron mi embrión cuando yo estaba en el vientre de mi madre. El apóstol Pablo también lo dice en Gálatas, antes de que yo naciese, cuando estaba en el vientre de mi madre, tú ya me habías escogido. Y dice, tenías planes para nosotros, para que viviéramos gloriosamente.
lo cual es parte del propósito general que Él está trabajando en todo y en todos. Efesios capítulo 1, verso 11, es una paráfrasis de una versión de la Biblia que se llama El Mensaje, que es muy interesante para estudiar. Luego vemos, por ejemplo, un versículo que todo el mundo se sabe, Juan 3:16, porque de tal manera al mundo, cada su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, marca aquí una preposición que es el para que todo aquel que en Él crea tiene un propósito. Es la vida eterna, es la vida. Y la vida eterna, hay algo muy bonito de esto, que no solo la vamos a disfrutar cuando nos muramos, sino que la vida eterna de nuestra vida empieza desde ya, a día de hoy. Y entonces esto nos lleva al final al tema del que vamos a hablar y que, aunque es muy breve, creo que va por lo menos a ayudarnos a sentar una base en la que seguir construyendo los próximos días. Y es el propósito. Diga conmigo, propósito. Bueno, la palabra propósito significa poner algo hacia adelante. Viene de pro, que es adelante, delante, y pósito, que viene de una palabra latina y esta a su vez de otra más antigua, que es pósito, ponere, positum. Por ejemplo, aquí viene la palabra posición, viene la palabra proponer, todas salen de la misma familia. Entonces, de alguna forma, cuando hablamos de propósito, estamos hablando de algo que se coloca o que se pone delante, algo que va un paso más hacia adelante. Posicionarnos hacia adelante. Porque de alguna forma, si nos damos cuenta, no hay forma de vivir la vida si no es viendo y caminando hacia adelante. Aquellos que han posicionado o han dejado su vista en lo que quedó atrás, o que de alguna forma continuamente se distraen por cosas que sucedieron en el pasado, y luego vamos a llegar un poco por allí, lamentablemente están condenados o arraigados a difícilmente salir hacia adelante porque demasiadas cadenas están atando nuestra atención hacia lo que ya pasó. Kierkegaard, un filósofo cristiano, él decía, la vida, aunque podemos interpretarla con los hechos del pasado, es decir, vemos nuestro pasado y podemos interpretar muchísimas cosas, que habremos hecho bien, que habremos hecho mal, o que habremos hecho mejor, que habremos hecho peor. Y a partir de ahí podemos hacer unos baremos y podemos evaluarla. Pero, aunque la interpretamos de esa forma, la única forma de vivirla solo puede ser vivida mirando hacia adelante. ¿Por qué? Posicionarnos, tener un propósito, implica colocar nuestra vida en una alternativa que está delante de nosotros. Otra alternativa a la que estamos, al punto en el que estamos hoy. Cuando vivimos con propósito, estoy entendiendo y reconociendo que Dios, que Jesús, tiene otra alternativa para mí que está un paso más hacia delante. De hecho, abandonar esta posición implica un levantar. Una forma de entender también la palabra propósito es el cambio de nuestra posición. Propósito, posición, propuesta, es un cambio de posición, poner nuestra posición hacia adelante. En la Biblia hay un montón de ejemplos que nos hablan de cambios de posición. Por ejemplo, el profeta decía, levántate y resplandece, porque tu luz ha venido. Y levantarse implica obligatoriamente cambiar nuestra posición. Un personaje de la Biblia que me gusta muchísimo, Esdras. Hay un momento en el que el Señor le dice a Esdras, le dice, levántate, cambia de posición, porque esta es tu responsabilidad y yo estaré contigo en esta misión. Tienes que levantarte, tienes que tomar responsabilidad porque hay un propósito, hay algo más, hay una posición delante de ti que aunque ahora mismo no estemos muy claros cómo es, yo voy a estar contigo y es tu responsabilidad seguir hacia adelante. Esdras estaba encargado de poder dirigir el exilio de aquellos judíos, de aquellos que habían sido cautivos en otro momento. Entonces Esdras tenía la responsabilidad de guiar y establecer otra vez el orden de la comunidad. Entonces les empezó otra vez a enseñar los designios de Dios y claro, obviamente esto es una tarea muy difícil. No es fácil cambiar mentalidades de años y años y años en cautividad. Por eso la única forma
era que él se pudiese levantar y poder mostrar que había una alternativa delante. Algo más sobre el propósito, tal vez, como lo diría el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, este versículo se lo saben todos, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Así es como yo prosigo a la meta, ciertamente olvidando todo lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Despójense del viejo hombre, el cual está viciado, de las viejas costumbres, de los viejos vicios. Tenemos que extendernos hacia adelante. Yo me acuerdo en estos días que en el surf, cuando estás aprendiendo, te dicen tu cuerpo, la tabla va en dirección hacia adelante, pero tu cuerpo va inclinado. Es decir, tú no vas así, hacia adelante, sino que vas como ligeramente inclinado, con las manos más o menos así, y vas buscando como el equilibrio, contrapesando el peso de tu cuerpo hacia un lado o hacia el otro para darle estabilidad. Pero hay una cosa, tu visión siempre tiene que ir hacia adelante, hacia el punto donde tú quieres llegar. En el momento en el que tú te haces así, tal y cual, ya fallaste. Ya la caída es inminente. Entonces tienes el cuerpo preparado en cualquier punto, vas contrapesando el peso a un lado, hacia el otro, con las manos inclinándote el equilibrio y tal, pero tu vista, vas a girar. Lo primero es la mirada, vas a girar, pues mueves la mirada y ahí es donde va a ir, donde te va a dirigir el flow, el impulso de la ola. Porque no hay otra forma. No hay otra forma de vivir la vida sino extendiéndonos a lo porvenir, a la meta que el Señor, como lo estábamos cantando antes, me extiendo a lo porvenir. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que nos impide constantemente cambiar de posición? Porque hasta aquí bien, hasta aquí estamos todos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo de que sí, tenemos que ir hacia adelante, de que tenemos que dar pasos hacia adelante. Todos estamos convencidos en eso. Es más, yo estoy seguro que yo salgo aquí al hotel, me voy ahí al chiringuito o a la piscina y le digo, mira, la vida que hay que vivirla hacia adelante o hacia atrás. Y todos me van a decir, no, hacia adelante. Pues claro, porque el impulso, el influjo natural. Pero la pregunta es, ¿por qué? En la práctica, en nuestra vida como discípulos del Señor, como discípulos de Jesús, ¿qué es lo que nos impide cambiar de posición? Incluso sabiendo que tenemos tantas cosas como las que hemos ido aprendiendo en este tiempo. Que somos herederos, que todo lo tenemos en el Señor, que todo lo podemos en Cristo, que me fortalece, que el Señor tiene grandes planes, que el Señor tiene un montón de cosas, pero aún así, ¿qué es lo que impide que cambiemos de posición a decir el pro? Voy hacia el propósito, hacia la posición que tengo hacia el frente. Esto me recuerda, cuando lo escribía, me recordaba a Samuel, primer libro de Samuel, 16:1 dice, dijo el Señor a Samuel, porque ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de uno de sus hijos me he provisto de rey. Es decir, claro, yo pensando en Samuel, él vio todo el proceso de Saúl. Él vio desde el momento en el que el Señor lo eligió. Aquí hay algún debate sobre si, Dios eligió a Saúl, por supuesto que sí. El ungimiento, la forma en la que fue ungido Saúl, Dios lo escogió para que guiase al pueblo de Israel. Es más, Dios estaba con él, el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Saúl. Samuel lo ungió, Samuel vio todo el proceso, y cuando luego el corazón de Saúl comenzó a desviarse, incluso cuando luego el corazón de Saúl estaba desviado por completo y fue desechado por Dios, ¿qué le pasó a Samuel? Él todavía seguía pensando en él. Todavía había algo en su corazón y podemos ser comprensivos y decir, es que el cariño estaba, ¿no? Es como que nosotros hayamos guiado todo el tiempo en el proceso a una persona, la hayamos visto desde su principio, desde su nacer, hasta tal, llegamos a un punto en el que hemos vivido tanto con él, hemos aconsejado tanto como lo hizo Samuel, lo hemos ungido, lo hemos bendecido, le hemos dado palabra de Dios y de pronto Dios lo desecha y, ¿pero por qué?
Y Dios tiene un propósito, o sea, Dios tiene una posición delante, algo más delante, pero nosotros todavía seguimos, como Samuel, llorando por Saúl. Y el Señor se lo dijo a Samuel, y creo que hoy nos lo dice a nosotros: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Deja a Saulito, déjalo. Ya el Señor trabajará con él. Pero ¿cuál es tu Saúl? ¿Qué es aquello por lo que estás llorando que te ancla a lo mejor al pasado? Que te ancla a algo que ya fue. Esto me hizo acordar a un amigo que tengo, un amigo al que quiero muchísimo, y que él está en un proceso donde tiene que aprender, está aprendiendo esto del propósito. Y yo, cuando él está buscando una iglesia, entonces él me dijo algo que me llamó mucho la atención, y él creció en la iglesia siendo adolescente, siendo jovencito, bueno, todavía joven, y él me decía: es que yo creo que nunca voy a volver a encontrar una iglesia como la que tuve. Es que yo creo que nunca voy a volver a vivir lo que yo viví cuando tenía 16 años y estábamos en la iglesia con todos los jóvenes y oraban por nosotros y el Señor nos ministraba y llorábamos. Y yo viví todo eso y me da mucha pena porque creo que nunca más voy a volver a vivir algo así. Es decir, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Hasta cuándo vamos a seguir llorando lo que ya pasó? Es muy bien, lo disfrutamos. ¿Saben qué? Esto es muy común. Porque incluso yo me he dado cuenta y yo digo, a veces lo he pensado así. A veces yo decía, es que yo crecí en mi iglesia donde estaba mi pastor, que bueno, él ya murió, y mis amiguitos y todos estábamos ahí, y llorábamos, y cantábamos en la iglesia y tal y cual, pero es que la vida solo puede entenderse y vivirse yendo hacia adelante. Si yo me quedo llorando como Samuel a Saúl, si yo me quedo llorando pensando en lo que no, es que yo lo viví, ay, mi pastor, o si estuviera aquí mi pastor todo sería diferente. Ay, yo qué bien, como yo tocaba la guitarra en aquel entonces, yo tocaba la guitarra eléctrica y sonaba así, y ahora ya no toco más la guitarra eléctrica. Ay, ¿por qué si yo ahí tenía todos mis amigos? ¿Por qué entonces yo quiero volver a vivir nunca? ¿Será que nunca voy a volver a que...? ¡Ya! Tenemos que dejar de llorar por lo que ya fue, por lo que ya pasó. Ya bailamos ese vals. Y que nos quiten lo bailado, no se lo van a quitar, nadie se lo va a quitar a usted. Ya lo vivió. Pero tenemos que olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está hacia adelante. Nos quedamos a veces atrapados y somos como Samuel en lo que vimos o en lo que vivimos en el pasado. Ay, cuántas cosas yo vi, cuántos milagros yo pude ver. Pero ¿qué pasaba? Mientras tanto, Dios ungió y usó a Saúl, pues claro que sí. Dios usó en esos tiempos nuestra vida, pues claro que sí. Y lo disfrutamos, pues claro que sí. Pero ya se acabó y es necesario saltar a la nueva propuesta. ¿Qué es lo nuevo que hay? Hay un síndrome que le llaman el síndrome de Peter Pan. No sé si alguna vez lo has escuchado, seguro que sí, ¿no? Pues bueno, yo le cuento el chisme. Un síndrome que se llama el síndrome de Peter Pan, que es un patrón de comportamiento en adultos que evitan las responsabilidades de la vida adulta, muestran una inmadurez emocional y social y viven anclados a una mentalidad infantil del pasado. Peter Pan en la película, yo no lo he visto, pero es un clásico, no quería crecer. Él quería seguir siendo un niño para toda la vida. Entonces seguía creciendo, obviamente, pero él seguía pensando que todavía era un niño. Y a veces este síndrome de Peter Pan nos afecta. Y vamos creciendo porque tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir dando paso y tenemos que seguir dejando cosas hacia atrás. Hay que marcar el punto de inflexión, de decir, hay un propósito. Y lo que vamos a empezar a ver en estas próximas semanas hacia adelante y a trabajar en ello, es que hay una nueva propuesta. Y la única forma de poder avanzar y crecer y tal es trabajar en esa propuesta. He reflexionado muchísimo sobre esto porque es muy profundo, no es tan fácil, no es tan sencillo, aunque se diga fácil desde aquí y aunque nosotros entendamos y podamos asentir con la cabeza y decir es verdad, es verdad, es verdad. He reflexionado mucho sobre esto y no es nada fácil. Y he descubierto un par de cositas que se las voy a compartir. Bueno, solo una. Creo que a veces nos negamos conscientemente o inconscientemente a ir hacia adelante
conscientes o inconscientes, y a lo mejor se va a sorprender, pero he llegado a la conclusión, leyendo la Biblia y estudiando un poquito, de que es un tema acerca del ego. A veces es un tema de orgullo. Y aquí vamos a descubrir algo muy interesante. A veces es un tema de trabajo entre el orgullo y la humildad. Y sé que a lo mejor esto pudiera ser disonante, pero hágame caso, es bastante profundo, no es tan sencillo, o aunque de palabras lo podamos decir, sino que es algo que hay que trabajar muy conscientemente, porque es tan sutil. Hay un libro de un autor que se llama Timothy Keller, y Tim Keller escribió un libro muy cortito, yo se lo recomiendo, que se llama Auto-Olvido. Es un libro muy cortito, muy fácil de leer, no sé si tiene 50 páginas de contenido real, a lo mejor menos. Y él argumenta lo siguiente, él dice que el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad, es decir, sentirse superior al resto, a los demás, o sentirse inferior al resto, son básicamente lo mismo. Son básicamente dos caras de una misma moneda. Son el resultado, al fin y al cabo, de un ego o de un orgullo demasiado hinchado. Él muestra el ego humano de las personas como si fuese un órgano que se hincha hasta tal punto en el que o permanece así hinchado o se revienta y tiene un efecto contrario. Entonces él dice en su libro, la persona que tiene un complejo de superioridad está demasiado hinchado de sí mismo y corre el peligro de deshincharse. Y la persona con un complejo de inferioridad es aquel que, habiendo ya inflado el ego hasta lo sumo, reventó por completo y está completamente deshinchado. Pero ambos demuestran nuestra pecaminosa inclinación de preocuparnos excesivamente en nosotros mismos. Pablo habla de esto en Corintios y ahora lo vamos a leer. En 1 Corintios, el capítulo 3 y el capítulo 4 son versos bastante largos, ¿vale? Entonces vamos a hacer solo unas breves menciones. Pero desde el capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 4, verso 7, habla de dos cosas. Habla de orgullo, de ego, habla de superioridad, habla de inferioridad, habla de esta inclinación pecaminosa y, por último, él habla de la necesidad de ser humilde. 1 Corintios, capítulo 3, verso 21, capítulo 4, verso 7. Es de un punto hasta el otro, ¿vale? Antes de la caída o antes de la destrucción, estamos llenos de soberbia, dice el Proverbios. Contrario a lo que incluso hemos estado estudiando hasta hace poco, ¿no? Decíamos que en Proverbios, hablando de la paciencia, de que la paciencia nos trae discernimiento, permanecer quietos en un proceso de cambios, trae discernimiento, nos ayuda a ver mejor y a valorar las alternativas que el Señor está planteándonos hacia donde tenemos que ir. Entonces, si empezamos desde ese punto, desde ese proverbio, que nos dice que cuando somos pacientes en el proceso en el que Dios, cuando permanecemos en el proceso que Dios está haciendo en nosotros, según Proverbios tenemos discernimiento para poder observar y ver cuál es el siguiente paso o cuál es el camino que se me presenta por el que yo he de andar. De una forma agitada, de una forma impaciente, inquieta, en el que no queremos ver nada, es imposible poder observar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y también la Biblia nos dice, o también Proverbios nos dice, que antes de la destrucción viene la soberbia. La soberbia como sinónimo del orgullo o del ego. Es decir, tenemos dos caminos. Lo podemos ver y lo podemos caminar permaneciendo, perseverando de forma humilde en el proceso de lo que Dios está haciendo. O podemos mandar todo al mar y decir, mira, todo esto no quiero nada porque yo no tengo necesidad de pasar por esto. Y ya Dios en el pasado me usaba de tal forma, yo ¿para qué tengo que cambiar? Pues sí que importa, porque esto determina hacia dónde va nuestra vida. Pablo nos presenta el verdadero modelo de humildad en el Evangelio, en estos capítulos que les he mencionado y que ahora vamos a leer juntos brevemente. La humildad, según el Evangelio, es el bendito autoolvido. No es pensar mejor de mí mismo,
que a veces tenemos que trabajar en una autoestima sana, pero es algo a lo que nos anima la cultura moderna. Como yo les decía al principio, todos decían, bueno, voy a buscar mi propósito, y según las habilidades que tenía cada uno se les iba ubicando. Pero ¿qué pasaba con alguien como yo? Que no sabía hablar en público, era medio tímido, me daba vergüenza, yo no tenía talento de nada, pero de pronto entendemos de que, bueno, es que no se trata de mí, es menos de mí. Pero yo tampoco puedo refugiarme en decir, es pobrecito de mí porque no sé hacer nada, no tengo talento, no valgo para nada. No. El punto no está ni en el sentirme ultra superior, ni en el sentirme como una cucaracha inferior. El punto simplemente está, según lo que vemos de Pablo, simplemente pensar menos en mí y dedicar a lo que Dios está hablando en aquel momento. Esto no se trata de ti. Esto no se trata de ti. ¿Quieres saber cuál es tu propósito? Olvídate de ti. Porque nosotros, tal cual como le dijo Dios a Samuel, valoramos las cosas según lo que vemos y nos dejamos llevar por eso. Pero Dios ve algo más trascendente, ve algo más grande. Ve algo que a lo mejor nosotros no vemos ni de nosotros mismos. ¿Qué es lo que ves tú de ti mismo? Tal vez puedes reconocer y decir, bueno, se me da bien hacer esto, se me da bien cocinar y soy medio responsable. Pero a lo mejor también puedes decir, al mismo tiempo que dices eso, la otra cara de la moneda te dice, bueno, pero en verdad, mira, nunca se me ha dado bien, los negocios me han funcionado mal, los mismos errores que cometieron mi familia los estoy cometiendo yo, tengo los mismos caracteres, el mismo vicio, los mismos problemas, las mismas actitudes y estoy repitiendo los mismos patrones que repitieron en el pasado. Sigo con problemas de constancia, con problemas de impaciencia, con problemas de tal, pero ¿qué es lo que Dios está viendo acerca de nosotros? Queremos caminar en el propósito de Dios. Solo podemos hacerlo dejando de pensar mucho menos en nosotros y pensar en lo que Dios está haciendo. Es la única forma, es la única vía. Si nosotros ponemos y situamos sobre lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros queremos y que sabemos que no funciona. Yo me acuerdo cuando recién vinimos aquí a Tenerife, hicimos amistad con un joven pastor ahí en Madrid, que él dirige una iglesia muy particular. Y recuerdo que cuando yo le presentaba todo el proyecto, él me decía, bueno, ¿y cómo lo estás llevando? Cuando llegué aquí, las primeras semanas y los primeros meses hablaba con él, y me decía, bueno, ¿cómo estás llevando eso? Y yo me di cuenta y yo le dije, ¿sabes qué, tío? Me he dado cuenta de que estoy siendo más moldeado de lo que yo pensaba. Y lo único que puedo decir es que desde lo que pensaba al principio a la forma en la que el Señor estaba actuando, había un largo trecho. Y yo tenía dos opciones. No, esto es así. Esto es así porque ya Dios me dijo y ya lo dejamos así. Y sigo aquí. Porque yo creo que esto es así y porque yo en mi iglesia lo hacíamos así y yo toda la vida lo he hecho así y va a continuar siendo así. O yo podía decir, mira, Señor, no sé nada, no tengo ni idea, no es que yo sea peor, no es que yo sea mejor, simplemente yo dejo de pensar en mí y yo quiero que tú hagas tu obra en mí. Dirige tú mis pasos. Llévame tú hacia donde tú me tienes que llevar. Y yo voy a dejar mi ego, mi orgullo, el que me dice, yo me las sé todas, y el que me dice también, no, tú no sabes nada, bueno para nada. Voy a dejar esa moneda de dos caras y simplemente voy a decir, voy a aparcar lo que yo creo y lo que yo pienso y me voy a dejar guiar por tu proceso. Y bueno, así vamos. Creo que han pasado desde esa vez 3 años o 4 años y a día de hoy soy totalmente sincero con todos ustedes y creo que sigo en el mismo punto de poder decir, Señor, necesito que me moldees. Porque vaya si hemos aprendido cosas, pero es que esto no acaba aquí. Si yo me quedo, como dice Pablo en Filipenses, en lo que quedó atrás, de bueno, ya Dios, entonces me quedo aquí. No, yo me extiendo a lo porvenir. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí está mi vida, yo me dejo moldear. Solo quiero dejarles con un último versículo, y es algo que me ha ayudado a mí desde que me fui al seminario la primera vez y lo estaba pasando súper mal, pero que ha sido como un ancla que me ha mantenido firme en los procesos, me ha ayudado muchísimo.
Y es un versículo que también ustedes se lo saben y que nos habla precisamente de lo que es el propósito. El Salmo 37, verso 4. Y dice algo tan sencillo y tan conocido como esto. Dice simplemente: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es el punto en el que estás? ¿En qué momento estás en tu vida? ¿Estás pasando un proceso muy bueno, donde estás teniendo una buena racha, cosechando el fruto de tantos esfuerzos que has hecho en el pasado? ¿Estás disfrutando a lo mejor de una gran victoria? ¿Estás disfrutando estás en un gran momento? Yo me siento que estoy en un bonito momento en mi vida personalmente. Y estoy a gustito, obviamente tenemos un montón de cosas pendientes y seguimos trabajándolas. O a lo mejor estás pasando por un proceso complicado, donde estás con muchos cambios, mucha confusión, tal vez muchas luchas, muchas peleas, cosas por aquí, por allá, luchando contigo mismo. Mi consejo, el día de hoy, ¿quieres vivir en el propósito de Dios, en la propuesta que Dios tiene delante de ti y que te invita a caminar en ello? Piensa menos en ti y, como dice el Salmo, deleítate en el Señor. Encuentra tu placer y tu deleite en el Señor. El deseo de tu corazón, lo que tú quieres ver, de eso se encargará Él. Él nos lo va a conceder. Pero por el momento, recuerda que quieres hablar de propósito, y cuando hablamos de propósito, lo primero que decimos es que esto no va de nosotros, no tiene nada que ver contigo. Esto solo tiene que ver al final con nuestro Dios y con nuestro Señor. Entonces, vamos a hacer vamos a orar por esto y vamos a ministrar sobre esta palabra, porque tal como les dije al principio, es algo que cuando lo escuchamos y cuando lo estudiamos, parece como que es muy obvio. Tal vez a lo mejor el tema del orgullo y la superioridad o la inferioridad, tal vez es algo a lo mejor que no estamos acostumbrados a escuchar cuando hablamos del propósito de Dios, pero tiene una gran influencia acerca de cómo vamos dando los pasos hacia adelante, porque un corazón viciado de orgullo, de superioridad o al contrario, o de inferioridad, difícilmente puede seguir dando pasos hacia adelante, porque antes de dar el primer paso va a tener un montón de pensamientos que le van a decir: no, esto así no es, esto así no se puede, esto así no se hace, nunca has hecho esto, nunca has caminado sobre el mar, Pedro, esto es antinatural, ¿por qué estás construyendo esa arca, Noé, si aquí nunca ha llovido? ¿Por qué construyes un arca? Esto no tiene sentido, tú no tienes experiencia construyendo arcas, ¿cómo ese diseño lo vas a llevar? Dios te dio una palabra, sí, pero vale, ¿y dónde tienes, con qué herramientas vas a utilizar? Si aquí nunca ha llovido y nadie ha construido arcas. ¿Cómo vas a reinar tú, David, si tú has sido pastor? Dirigir una comunidad no es tan fácil. No es como dirigir ovejas. A las ovejas les puedes dar con la vara. ¿Qué tal si le podemos decir al Señor: Señor, aquí te dejo mi superioridad o mi inferioridad? Yo quiero que esa propuesta que tú tienes para mí, yo quiero caminar hacia allí. ¿Soy un loco por pensarlo? Por supuesto que sí. Somos unos locos por pensarlo. Pero la Biblia está llena de locos. Los que cambiaron las cosas fueron los locos que se plantaron de forma radical y dijeron: Dios, yo decido creerte. Soy un loco, pero yo decido creerte. Y yo voy a trabajar y voy a dar mi vida por esto que tú me has dicho. Toda mi vida, todo va hacia apuesta. Solo tengo una bala y es la que me voy a jugar. Y me lo llevo todo hacia ti. No hay nada más. Es la única propuesta, es lo único que tenemos a lo mejor en nuestro corazón, pero es nuestra decisión. Y por último tenemos que trabajar, llegar a una propuesta, dar un paso hacia una propuesta, hacia un propósito, hacia algo que está delante. Una alternativa diferente, pues implica que hay que currar, que hay que trabajar en nosotros mismos, trabajar en nuestra mente que no está acostumbrada, trabajar en lo que Dios nos está llamando a hacer. Y obviamente, pues cualquier trabajo, todo esto implica un esfuerzo. Pero no hay forma, no hay otra forma. No hay otra forma. A mí me encantaría poder decir lo contrario. Sí, usted quédese ahí tranquilo que Dios hará. Pero la realidad es que no.
hay que currar, hay que trabajar y en verdad para eso estamos, para eso es que estamos. Y bueno, tenemos que trabajar. Tal vez sabemos lo que Dios nos está pidiendo, tal vez tú sabes lo que Dios te está demandando hoy. Y a lo mejor no es un paso fácil, pero bueno, hay que darlo. No sabemos a lo mejor cómo, pero bueno, hay que darlo. Yo no sabía si iba a saber predicar o no, con 15 años tartamudeando y siendo tímido y que todo me daba vergüenza. Pero como decía al principio, el propósito no se trata de ti. ¿Hacia dónde Dios te está llevando? No estás preparado seguramente para eso. Pero no se trata de ti. Si tú piensas en que tú vas a estar preparado, entonces ya has fallado. Al final esto es del Señor, se trata del Señor. Nosotros trabajamos en base a eso. Y lo demás ya se irá poniendo todo en su sitio. Que nuestra oración esté concentrada simplemente en: Señor, tú tienes un propósito conmigo. Ayúdame a pensar menos en mí y ayúdame a trabajar hacia eso a lo que tú me estás llamando. Lo demás, mira, no me interesa. Poco me importa, decía Pablo en la cita que yo les di en Corintios capítulo 3 y en el capítulo 4. Lo que otros puedan decir de mí, si es Apolo, si es Pablo, si es uno, si es el otro, poco me importa. Lo único que me importa es, oye, yo agradar al que me llamó y ya está. Lo demás no me interesa. Padre, te damos las gracias, Señor, y estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos por tu palabra, estamos agradecidos porque tú nos hablas. Estamos agradecidos porque tú respondes a nuestras oraciones, Señor. Y tal vez en algún momento hicimos una oración pidiéndote dirección, pidiéndote una respuesta. Tal vez en algún momento, Señor, te dijimos: Señor, quiero que me uses. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero conocerte, quiero ir y quiero que me guíes. Quiero que me des una palabra. Quiero que abras un camino para mí. Y te damos las gracias, Señor, porque tú hoy estás respondiendo a esa oración, Señor, porque tú respondes, Señor, al que clama a ti, Señor. El que te pide, Señor, tú le das, Señor, y el que busca, halla, Señor. Eso es así, Señor. Es una verdad, Señor, y gracias porque tú hoy nos respondes, Señor. Gracias porque tú tienes propósito, Señor, con nosotros, Señor, una propuesta, una alternativa, Señor, a la posición en la que estamos. Y hoy, en el nombre de Jesús, nos levantamos, Señor. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, Señor. Y yo, Señor, declaro sobre mis hermanos, sobre mis amigos, Señor, que se levantan, Padre, en el nombre de Jesús. Tal y como tú levantaste a Lázaro, Señor, muerto, Señor, de día, Señor. Y tú le dijiste: Lázaro, levántate. Y él fue levantado, Señor, del sepulcro, Señor. Tú lo levantaste. Hoy, Señor, con el mismo poder, Señor. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, Señor, y obedecemos a tu palabra, a lo que tú nos dices, Señor. Hoy, Señor, tomamos la determinación, Padre, de pensar un poco menos en nosotros, Señor. De dejar de pensar en lo superiores que somos, lo grandes o lo bien que podemos hacer las cosas, o lo contrario, Señor, o tal vez lo inferiores que somos, lo malo que a lo mejor podemos hacer las cosas, lo poco cualificados que estamos, Señor. Lo poco capacitados, las pocas probabilidades, Señor. Hoy, Señor, esto lo rechazamos en el nombre de Jesús, Señor. Rechazamos esa moneda, Dios. Autoolvidamos, Señor, nuestra vida y nos enfocamos en ti, Señor, en tu palabra, Señor. Tú eres el que nos ha dicho: levántate y sígueme. Y nosotros, Señor, nos levantamos y te seguimos a ti, Señor. Lo demás no nos importa, solo te seguimos, Señor. No hay, Señor, otra meta, otro objetivo para el discípulo que te sigue que tú, Señor. Tú eres lo más importante, Jesús. En el nombre de Jesús, toda inclinación al orgullo, Señor, hoy, Señor, queremos, Señor, rechazarla, Padre. Y reconocer, Señor, que todo viene de ti, Señor. Por último, Dios, yo te pido a mí, Señor, y a mis hermanos, Señor, y a los que estamos aquí, Señor, te pedimos que nos enseñes a deleitarnos en ti, Señor, a disfrutar del proceso, en todos estos procesos que vivimos, Señor, ya sea de bonanza, ya sea de escasez, Señor, ya sea de vigor y fuerza, o ya sea, Señor, de debilidad o de enfermedad, que podamos deleitarnos en ti, Señor. Hasta que tú concedas, Señor, las peticiones de nuestro corazón, Señor, que conocidas te son, Señor, porque no hay nada oculto, Señor, para ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia tu verdad, Señor, y que en las horas que tenemos por delante de este día podamos, Señor, seguir reflexionando acerca de esta verdad y que podamos, Señor, seguir trabajando en tu propósito. En el nombre de Jesús, amén,
Y amén. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor?